para Dios. Bueno, ayer estábamos estudiando, esta semana mejor hemos estado estudiando un tema muy importante que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros como creyentes de manera integral. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer leíamos el pasaje de primera de Juan 5:7 que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y que estos tres son uno. Y también leímos la palabra del versículo siguiente, que es el 8, donde dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, los que dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces hablábamos de que el Espíritu es el que trabaja, el Espíritu Santo, el que trabaja en nuestro cuerpo; el agua, que representa la palabra, trabaja en nuestra alma; y la sangre, que es la sangre de Cristo, en nuestro espíritu. Ayer estudiamos un poquitico esto y quiero que continuemos en esta mañana para la gloria de nuestro Dios. Vamos a seguir mirando un poquitico allí lo que nos dice la Biblia. Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a mirar Romanos. Ayer iniciamos estudiando Romanos y les dije que leyéramos el capítulo 8, porque ese pasaje nos ayuda muchísimo a entender mejor, a comprender mejor lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de su obra gloriosa que se manifiesta en nuestras vidas. Así que vamos allí a Romanos, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, dirigido, como siempre lo sabemos, por el Espíritu Santo. Romanos capítulo número 8. Vamos a mirar allí la palabra Romanos capítulo 8. Y ayer lo leíamos, pero lo voy a volver a retomar, el versículo número 11. Romanos capítulo 8, versículo número 11, dice la bendita palabra del Señor. Vamos a mirar allí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, a veces nosotros dudamos o no entendemos el accionar del Espíritu Santo en nuestro cuerpo o en nuestra vida, y creemos que solamente el Espíritu Santo está para hacernos sentir como una corriente, como un gozo, como un fueguito ahí en medio de un culto. Y no estoy menospreciando ninguna de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero creemos que solamente es eso lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Ay, sentí al Espíritu Santo, pero sigo mal, sigo enfermo, sigo emproblemado, sigo confundido. No, la obra del Espíritu Santo sí tiene que ver con emocionar, con llenar un gozo, una bendición en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pero el Espíritu Santo quiere llevarnos a que nuestro cuerpo sea vivificado, sea fortalecido y lo glorifiquemos al Señor. O sea, no sigamos más pecando con nuestro cuerpo, desobedeciendo y deshonrando al Señor con nuestro cuerpo. Ahora, la Biblia dice algo muy interesante y quiero que lo lea en Romanos capítulo 5, capítulo número 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, que a veces algunos se nos olvidan. O se nos olvida entender esto. Romanos capítulo 5, versículo número 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 5, 17 dice la Biblia: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, aquí nos está hablando de que el Espíritu Santo viene para enseñarme a ser rey en esta tierra, a gobernar desde mi vida, desde lo que yo soy. Por eso dice, mire, si a través del pecado de Adán reinó la muerte, ¿cuánto más ahora por la sangre de Cristo y por la obra redentora de Jesús reinarán en vida? Mire que dice que no cuando nos muramos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta palabra aquí? Algo muy interesante, y lo que nos está mostrando el Señor es que el Espíritu Santo quiere que usted pueda reinar. Reine sobre la enfermedad, reine sobre el problema, sobre todo lo que afecta a su cuerpo. Entonces, a veces hay personas que siempre tienen un pensamiento negativo, hay gente que siempre está ahí: no, mire que usted está muy mal, mire que esto, y que las personas los aceptan. No reciba esa palabra. Hermanos, si a usted alguien viene a decirle: no, es que usted se va a morir de eso, no, es que no acepte esa maldición.
rechácela en el nombre del Señor. Para algunas personas, vivir sufriendo, vivir enfermos era un lujo. Estar enfermo era algo especial y decían: es que yo nací para sufrir y voy a luchar toda mi vida hasta lograrlo. O sea, la gente siempre quiere, o algunos, ¿no? Esas personas quieren: no, es que siempre tengo un problema y es que eso es lo que demuestra que soy un buen hijo de Dios, un buen cristiano. Y por supuesto que no. Usted renueve su mente, porque yo siempre he pensado una cosa: si en el mundo estaba mal, si en el mundo de pronto usted tenía problemas y todo, pero tenía momentos de gozo y tenía momentos donde celebraba y todo, ¿cómo puede ser posible que el Señor lo sacó de ese mundo y lo trajo a la vida cristiana solamente a seguir peor? Solamente a seguir de la peor manera, ¿no? Porque es que como soy cristiano, pues en el mundo era que disfrutaba, ahora aquí en la vida cristiana me toca sufrir. No, Señor, el Señor quiere que usted tome esa posesión como hijo de Dios, que su Espíritu Santo está en su cuerpo y usted crea que el Señor lo sacó de la vida de esclavitud al pecado para que ahora vivamos mejor de lo que estábamos cuando no teníamos al Señor, cuando no lo conocíamos. Entonces, no se deje convencer de que como usted pecó con su cuerpo, de que como usted cometió unos errores antes, entonces ahora usted tiene que llevar esas consecuencias del pecado. Porque la Biblia dice que los que nacimos somos restaurados, los que nacimos de nuevo somos restaurados por el Espíritu Santo. Pues es que estas son las consecuencias. Este hígado que no funciona bien porque es que como le metí tanto trago, es que las consecuencias de estos riñones porque es como igual, las consecuencias de estos pulmones porque es que fumé. Y entonces muchos dicen: hermano, ya Dios lo perdonó los pecados y todo, pero tiene que seguir con las enfermedades. ¿Por qué? Porque usted se lo ganó por el pecado, 20 años, 30, 40 años fumando, haciendo X o Y pecado. Pero le quiero decir que así como el Señor tiene el poder para perdonar el pecado, también tiene poder para sanar. Y la Biblia nos muestra en un ejemplo donde viene el paralítico que era cargado por 4, y lo primero que el Señor le dice a ese paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y era un paralítico y era una persona en una posición de pecado, seguramente de pecado. Y por eso el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor lo perdona. Y entonces los otros empiezan a cavilar ahí, a decir: ay, pero ¿cómo este va a decir que los pecados te son perdonados si el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios? ¿Y sabe qué le dice el Señor Jesucristo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le digo a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir? Que el mismo que tiene el poder para perdonarme los pecados, también tiene el poder para sanarme de toda enfermedad, que puede haber venido como consecuencia de un pecado cometido. Así, el pecado vino y fuimos desobedientes y deshonramos el nombre del Señor por ignorancia o por la razón que haya sido, pero ahora ya estamos perdonados, también libres de la maldición de la enfermedad, libres. Y usted lo debe de creer. Y si no lo cree en esta mañana, o si no lo creía en esta mañana, comience a creerlo delante del Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a seguir mirando allí. Primera de Corintios capítulo número 3. Versículo número 17. Estamos entendiendo que el Espíritu Santo viene a producir en mi vida una renovación. El Espíritu Santo viene a levantar a mí. El Espíritu Santo viene a restaurarme. Me gusta mucho lo que dice Romanos, porque dice: el que levantó de los muertos a Jesús. O sea, levantó un muerto. ¿Cómo no va a poder levantarlo a usted de úlcera, de gastritis, de lo que sea? Levantó de los muertos al que tenía a todos los enemigos encima, que eran el diablo, los demonios allí, para quererlo tener preso, pero el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier demonio. Así que si el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él también nos levanta a nosotros en bendición, en victoria. Primera de Corintios 3, versículo número 16. Mire lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios lo restauró para que usted sea santo. ¿Y qué significa santo? Entonces la gente se imaginaba que santo era como nos pintan, que Jesús caminaba con una bolita aquí, la aureola en la cabeza, y entonces él tenía allí esa cosita allí, como una llamita, como una lucecita encendida en la cabeza, y que eso era la santidad. Y entonces, porque así nos lo pintan, como para hacer diferencia, ¿no?, entre la gente y el santo, ¿no?
Bueno, el caso es que eso no es verdad, o sea, él no caminaba con eso realmente, él vivía como un ser humano normal, pero su manera de vivir era apartado para Dios. Muéstreme usted cuántas veces Jesús estaba enfermo. Nunca, porque era santo, porque era apartado para Dios. Entonces, crea en esta mañana que su cuerpo es santo, apartado para Dios, de uso exclusivo para Dios, y la enfermedad que estaba también se tiene que ir. Tómelo en el nombre de Jesús, porque aquí está diciendo, no vaya a destruir el templo, porque el templo es de Dios y es santo. La Biblia dice que si alguno destruye el templo, por eso algunos dicen, ay, y uno no se puede tomar unas cervecitas, eso destruye su cuerpo. La Biblia dice que todo lo que no sea alimento no lo consuma. Ay, es que eso es de alimento, sí, pero tiene un alcohol, está produciendo un daño en su vida, en su salud. No lo consuma, si no es alimento no debe ser consumido. Entonces, pero porque se está autodestruyendo muchos hábitos que hemos llevado la sociedad por todas las generaciones y mucho más en este tiempo, están destruyendo el templo muy rápido, ¿sí? Malos hábitos alimenticios, nada de actividad física, sedentarismo, y todo eso produce una destrucción y un deterioro del templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor quiere que guardemos este templo porque es santo, porque es para Él. Entonces, si usted llegó al Señor y llegó con una enfermedad, y llegó al Señor con un problema, y llegó al Señor con una consecuencia de todo lo que usted hizo antes de conocer a Dios, crea, tómelo de parte de Dios esta palabra para su vida, que hoy el Espíritu Santo lo levanta, el Espíritu Santo lo restaura, y esa enfermedad y esa dolencia se va de su vida. Se va en el nombre de Jesús. O sea, usted ya está seguro, y si no, pues hermano, tiene que llenarse de fe esta mañana, seguro de que el Señor le perdonó los pecados. ¿Sí? ¿Está seguro de eso, que ya el Señor perdonó todos sus pecados? Listo, gloria a Dios. Si no, venga a Cristo, reconozca el amor de Jesucristo en su vida. Pero si usted ya está seguro que el Señor le perdonó los pecados, lo siguiente que tiene que saber es que el Señor también lo libra de las consecuencias de esos pecados. Llámese en enfermedades, llámese ruina, llámese lo que sea. Que esto me vino por consecuencia, y lo confesamos, lo reconocemos, cuál fue el pecado, lo confesamos delante del Señor, pero esto se va de nuestras vidas, ya no está más allí, porque es el Espíritu de Dios el que nos renueva, es el Espíritu de Dios el que nos sana, es el Espíritu de Dios el que nos liberta. Y eso lo estudiamos un poquitico, lo que hace la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 10:38. Pedro le predica ya a Cornelio. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice, mire, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con poder. ¿A dónde lo ungió? En su cuerpo. La unción era algo que caía sobre el cuerpo, se ponía el aceite sobre la cabeza y luego caía sobre la barba y sobre toda la vestidura. Esa era la unción. ¿Dónde está el Espíritu Santo que representa esa unción? En el cuerpo. ¿Y nos unge para qué? Para hacer bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hace el Señor? Pues hermano, por el poder del Espíritu Santo, sana. Por el Espíritu Santo levanta, restaura al que sea. Entonces, ese dolor que usted tiene, esa gastritis, ese problema físico, ese dolor de cabeza, ese dolor en las piernas, lo que sea, el Señor Jesucristo tiene el poder para sanarlo por el Espíritu Santo que puso en nosotros. ¿Lo cree hoy? Lo puede tomar en esta mañana y decir, sí, el Espíritu de Dios está en mi vida. Yo hoy tomo esa palabra. Hoy rechazo de mi vida, de mi cuerpo, todo lo que quiera venir a enfermarme. Hoy rechazo de mi vida todo lo que quiera venir a dañarme. Pues es que la Biblia lo está diciendo, que el Señor Jesús anduvo sanando, haciendo bienes a los hombres, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba allí y fue ungido para tal tarea. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8, capítulo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:22, dice la Biblia, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestro espíritu para irlo perfeccionando, para ir purificando, para ir presentando este cuerpo hasta que nos dé un cuerpo totalmente renovado cuando llegue el momento de partir con el Señor. Cuando eso llegue y ya llegue el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos dará un cuerpo totalmente nuevo. ¿Quién? El Espíritu Santo, que trabajó toda la vida en nosotros, el tiempo que le permitimos. Dice,
porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire que lo que el Señor redime es este cuerpo también. No, este cuerpo no sirve para nada, no. Es que la gente a veces confunde el cuerpo con la carne. Entonces dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la gente cree que cuando la Biblia habla de carne está hablando del cuerpo. Sí, las personas dicen, no, pues que si habla de carne tiene que ser, es como cuando la gente cree que cuando la Biblia habla de mundo está hablando del planeta Tierra y de la gente que está, de lo que hay alrededor. ¿Sí? No, cuando la Biblia habla del mundo está hablando de la naturaleza pecaminosa que hay en las personas que no conocen de Dios. Por eso nos sacó del mundo, pero seguimos viviendo en el planeta Tierra. Seguimos viviendo en Chaparral o en la ciudad donde usted vive, porque el Señor nos sacó, pero seguimos siendo habitantes de la tierra o del municipio donde estemos, pero somos de la patria celestial. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa que me lleva hacia el mal que está en mí, la naturaleza. Pero este cuerpo es bueno, este cuerpo no es malo, es el templo del Espíritu y debe agradar a Dios con él. Entonces, es que el ocuparme del cuerpo es muerte, dicen algunos. No, dice el ocuparse de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Pero su cuerpo usted lo tiene que cuidar, tiene que alimentarlo sanamente, tiene que buscar la forma de tener buenos hábitos. Todo lo que beneficie su cuerpo, Dios no le tiene problema por eso. No ve que él mismo nos dice, no lo vaya a destruir, porque si lo destruye, tiene problemas conmigo. O sea, el Señor no dice, ¿y usted por qué se cuidó su cuerpo? No, la Biblia no dice eso. ¿Dónde está eso? No, si usted sale, si usted hace algún tipo de actividad física, eso ya es vanidad. Eso no, la Biblia no dice eso. No es. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. En cambio, el ejercicio espiritual beneficia mucho. Eso sí dice el apóstol Pablo. Poco significa que beneficia solamente el cuerpo. En cambio, las actividades espirituales benefician el espíritu, el alma y también, por ende, el cuerpo. Pero no está mal que usted sea una persona activa, que usted sea una persona que tenga algún tipo de buen hábito y disciplina. Al contrario, rechace esas dietas que lo ponen a aguantar hambre y a hacer cosas que para verse más delgado. Eso sí, toda anorexia, toda bulimia le echamos fuera en el nombre de Jesús. Eso sí no sirve para nada, porque esa es la tendencia de que no, cuide su cuerpo, o sea, normal, pero no me ponga ahí que es que tiene que tener la cintura de la avispa y el no sé qué, no, eso tampoco es. Pero entonces, lo que yo sí quiero que usted entienda es que el cuerpo no es malo. El cuerpo es el lugar donde está el Espíritu Santo renovándolo, santificándolo, para que un día sea redimido y un día este cuerpo renovado, redimido, esté con el Señor eternamente. Un cuerpo que el Señor guardó y que el Espíritu Santo tiene allí en nosotros. Entonces es algo muy importante que usted lo pueda tener allí en cuenta. Es muy importante que usted lo pueda aplicar en su vida. El cuidado que debemos de tener de nuestro propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no lo entendemos, cuando nosotros no lo comprendemos, entonces le damos cualquier uso al cuerpo. Mire, la Biblia dice algo interesante aquí en Efesios, y quiero que lo vea en el capítulo número 1. Efesios, la Biblia nos habla de todo lo que el Señor ya hizo en nosotros, la vida nueva que el Señor nos entregó y bueno, las maravillas preciosas de lo que Él hizo en nosotros. Dice Efesios 1, versículo número 13. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fuimos sellados con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Sí. Ustedes nos habían enseñado que era que el sello del Espíritu Santo era hablar en lenguas. No, el sello es que le pertenecemos a Él, que está en nosotros. Las lenguas son un don maravilloso, sobrenatural, como la sanidad, como los milagros, que lo debemos anhelar, pero que Él lo reparte como Él quiere, y ya se lo expliqué. Y si no, mire un mensaje la semana pasada que hablamos de cerca de los dones, el viernes. Entonces, dice la Biblia que es las arras. Para los que no saben qué es una arra, es una garantía de que usted va a hacer un negocio. Usted dice, aquí pongo estos 5 millones y dentro de un mes vengo a pagar los otros 30 o los otros 50.
¿Sí? Un ejemplo, usted pone una garantía de que volverá, que cumplirá su palabra. Eso es lo que significa arras. Entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que nos está diciendo, dicho de otra forma, en mi manera de entender la palabra de Dios, y que el Señor nos ayude a entender a todos, cada uno de nosotros, es que el Señor dijo, bueno, la obra completa toda no se ha desarrollado. Ustedes ya son salvos, pero voy a seguir trabajando en ustedes. Y para que crean que voy a volver por ustedes y que completaré mi obra, les dejo la garantía de que estoy trabajando en sus vidas. ¿Y cuál es la garantía de que el Señor está trabajando en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo está en mi vida. Esa es la garantía de que el Dios Todopoderoso, que el Señor Jesucristo nos redimirá y nos ayudará para que con este cuerpo, con esta vida, le sirvamos también al Señor. Entonces, cuando una persona hace lo que sea con su cuerpo, peca con su cuerpo, cae en inmoralidad, todo esto, no sabe, no entiende que su cuerpo tiene valor. Y entonces, como se lo decía ayer, es lo que muchos dicen, no, es que lo importante es el alma, lo importante es el corazón, eso el cuerpo uno puede hacer lo que quiera. Y resulta que no, resulta que la Biblia dice, no, es que ahí es donde vive el Espíritu Santo. Y es ahí donde debe de ser cuidado y donde debe de ser ministrado. Ese cuerpo hay que darle una administración sabia, hay que darle porque es con él que vamos a hacer las cosas en esta tierra. Gracias a Dios porque tenemos un cuerpo, usted me puede ver. Si no tuviera un cuerpo, pues ni modo. Gracias a Dios que tenemos un cuerpo, podemos ir a un lugar y compartir. Y sí, ministramos en el Espíritu, oramos con nuestra alma, pero es el cuerpo el que nos permite desarrollar esas actividades motrices de manera física. Entonces, usted es un buen administrador, cuide lo que Dios le dio, cuide ese cuerpo, cuide ese templo. Y crea, mi hermano, que mientras usted esté en esta tierra, usted está en un proceso de adopción y de regeneración permanentemente, donde cada día más su cuerpo está siendo renovado para que un día se presente delante del Señor. Por eso el creyente verdadero y fiel no debe tenerle temor a la muerte. No debe de estar allí asustado de que viene la muerte y qué vamos a hacer. No, debe de estar confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que su cuerpo le pertenece a Dios, no es de Él. Le pertenece al Señor. Entonces, miremos lo que dice Colosenses. También Colosenses nos amplía un poquitico este principio. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo número 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:12. Dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo, el Señor nos trasladó del reino del mundo de las tinieblas, o de la potestad de las tinieblas, como el poder entregado a las tinieblas por Dios, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nos trasladó para que tengamos redención. Y redención significa se pagó un precio para que, entre otras cosas, mi cuerpo esté bendecido, esté sano. O sea, yo no sé si usted lo cree, pero pues ojalá, y esa ya es su determinación, que podamos disfrutar de lo que nos dice la Biblia. Ahora, dice el versículo número 15, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas con Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Está dando de toda la obra perfecta de Cristo, que es algo que usted debe de conocer perfectamente. Que Cristo está por encima de los demonios, del diablo, de lo que sea. Cristo es la cabeza de todo demonio, de todo, del diablo mismo. Cristo es. Ahí lo dice, él lo puso como cabeza de todo principado y potestad. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ahí ya nos aplica a nosotros, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Solamente el alma? ¿Solamente el espíritu? No, todo. Ya le menciono ahora, todo nuestro ser. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo, mire, el Señor Jesucristo se coronó como rey de todo para rescatarnos a nosotros y para ponernos dentro de su cuerpo y que allí podamos estar santos y sin mancha delante de él. Entonces uno siempre piensa que la santidad y el sin mancha es solamente para el alma y el espíritu. Y sí, el alma tiene que estar presentada delante de Dios, pero también vamos a dar cuentas con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a ser redimido y va a ser transformado en un cuerpo nuevo y va a estar con el Señor. Y si me muero y me creman y esto, pues de allá de donde lo tomen, de allá el Señor lo rescatará, lo levantará y lo llevará a su presencia. Le dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, todo donde haya quedado allá del polvo, de aún del polvo nos levanta el Señor, dice la palabra de Dios. No hay problema de si tuvimos que morir antes de que el Señor Jesucristo viniera, Él nos restaura allá y nos levanta en un nuevo cuerpo. Pero mientras vivamos en esta tierra, disfrutemos en esta tierra de la comunión con el Señor, también podemos disfrutar de la sanidad y de la potencia de Dios que levanta este cuerpo. Mire, el apóstol lo dice más adelante, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Perfecto significa completo, sí, que no le falta nada, que entendió lo que Dios le enseña. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Dios, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde actuaba? Poderosamente. ¿En dónde? En Pablo. ¿Y sabe dónde se manifestaba? En su cuerpo. En fuerza, en ánimo, en vigor, en esa vitalidad para ir, para hacer, para ayunar, para buscar a Dios. Estaba la potencia de Dios en su cuerpo. Entonces, el Señor no solamente me está llamando para que yo le sirva con mi alma y con mi espíritu, no, también con mi cuerpo, pero con un cuerpo restaurado, con un cuerpo sano, con un cuerpo fortalecido por Dios. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice la Biblia lo siguiente. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vuelvo y le digo, santificar es hacer perfectos, mejor, hacer pertenecientes al Señor. Santo es algo que le pertenece a Dios, que ha sido limpiado. Es bueno que Dios limpie nuestro cuerpo de toda cosa, de todo parásito, de toda enfermedad, de todo lo que haya allí, que creímos, que aceptamos como algo normal. Lo limpia el Señor. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces uno diría, me limpió por completo porque me limpió el alma, me limpió el espíritu. No, aquí lo menciona como es. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no dice, haga lo que quiera con el cuerpo, que lo importante es el alma. No, la Biblia dice, guarde su cuerpo, guarde su alma y guarde su espíritu, porque todos van a tener que darle cuentas en la venida del Señor Jesucristo. Ahí está la palabra es clara. Ahora, la Biblia no nos va a juzgar con lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, con este cuerpo. La Biblia lo menciona y lo vamos a mirar allí. Entonces, porque si no fuera así, ve lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a mirar aquí un poquitico lo que nos dice la palabra de nuestro Dios.
Esto es importante que lo tengamos claro y que 2 Corintios capítulo 4, gloria a Dios, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuáles son los vasos de barro? Pues el cuerpo. Ese es el vaso de barro, ese es el barro del que fuimos hechos. Pero el tesoro está ahí. Y el hecho de que el vaso sea de barro no quiere decir que no sea importante. Es que en ese tiempo se guardaban las cosas valiosas en vasijas de barro. Los papiros, los tesoros se metían en vasos de barro y los metían en cuevas y por ahí nadie los encontraba. No están, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Mire que él dice, es en mi cuerpo que yo llevo esto, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ay, es que yo soy cristiano y por ser cristiano es que vivo mal en mi cuerpo. No, el Señor dice, usted lleva la muerte de Jesús en su cuerpo porque murió a cosas que no agradaban a Dios con su cuerpo, con las que usted hacía antes, las que usted hacía antes, pero ahora usted tiene la vida de Dios en su cuerpo. Muestre la vida de Cristo en su cuerpo, como debe ser. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si se da cuenta que Dios quiere que se muestre en su carne mortal la vida del Señor, donde haya enfermedad, donde haya dolencia, hermano, crea que la vida de Jesús se manifiesta allí. Sigue diciendo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó del Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará juntamente con Jesús y nos presentará, juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, esto mortal, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? Haga con su cuerpo lo que quiera, no se preocupe. No, la Biblia dice, vamos a cuidar este cuerpo porque en él está el Espíritu Santo, en él está la vida de Dios, en él está la salud de Dios, en él está la victoria de Dios. Tómelo, porque un día seremos revestidos de inmortalidad, de gracia, de favor inaccesible, y eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Mañana continuamos viendo un poquitico más del alma, cómo el Señor trabaja en nuestra alma, pero por ahora, dele gracias a Dios por su cuerpo, dele gracias a Dios por sus manos, dele gracias por sus ojos, no se queje de la nariz que tiene, de los oídos que tiene, agradezca a Dios por su corazón, pida al Espíritu Santo que obre en todos esos órganos internos, ese hígado, ese páncreas, esos riñones, pídale al Señor que se mueva en ese intestino delgado, ese intestino grueso, que se glorifique en sus piernas, en sus músculos, en su sistema nervioso central, que el Señor sea glorificándose en todo, en su sistema óseo, en su sistema circulatorio. Créale al Señor, porque Dios nos hizo para glorificarse en nuestro cuerpo. Vamos a creerlo en esta mañana y oramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre bendito, muchas gracias por tu amor inagotable, por la fortaleza y la bendición que solamente viene de ti. Gracias, Señor, porque vemos tu ayuda,
Vemos tu bendición, vemos tu defensa, vemos tu victoria que está sobre nosotros, Padre. Te alabo y te bendigo a ti solamente en esta mañana, el Rey de mi vida, el Dios Todopoderoso, que me sostiene, que me guarda, que me bendice y que me llena. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que esto mortal tiene que ser absorbido por la inmortalidad, que esto terrenal y temporal tiene que ser absorbido por la vida que viene de Dios. Padre, glorifícate de manera muy especial. Padre, manifiesta tu gracia y tu ayuda en nosotros, para que hoy disfrutemos de una vida de salud, de bendición. Cada persona que estaba enferma, cualquiera que fuera ese dolor, se va, porque el Espíritu de Dios le sana, le levanta. El Espíritu Santo mora en nosotros para darnos salud. El Espíritu Santo mora en nosotros para darnos victoria, favor y gracia del cielo ahora. Padre, estamos recibiendo esa bendición tuya. Padre, estamos viendo esa gloria que viene de lo alto, esa bendición y ese entendimiento que solamente tú nos estás entregando ahora, Padre. Gracias, gracias, mi amado Salvador, por todo lo que estás haciendo, por mostrarnos tu ayuda, por enseñarnos el camino correcto por el que hemos de andar cada día, Padre. Llénanos, levántanos, bendícenos, fortalécenos, para que por tu palabra, Señor, seamos ministrados, para que por tu palabra, Señor, seamos animados y edificados en tu verdad. Oh, bendito Dios, gracias por cada persona allí conectada. Bendice a Damaris Díaz, te presento a Yolanda Andrade, Señor, te presento a Milena Paola Cruz Cárdenas, delante de ti presento, y todos mis hermanos que han estado esta mañana allí conectados, recibiendo bendición de ti, Padre, aprendiendo de la palabra tuya, aprendiendo de la gracia tuya. Bendice a Irma Bedoya, bendice, Señor, allá a Miguel González, toda su casa y su familia, en el nombre de Jesús. A Cielo Díaz Báquiro, a Sandra Gualacó, en tus manos les coloco a Amparo Zavala en esta mañana, Señor, porque hay respuesta para el que está en ti, Señor, para el que camina de tu mano y vive para la gloria tuya, Señor. A Fanny González les presento en esta mañana, Señor, bendícele, rodéale con el poder del Espíritu Santo. A Yadira Fierro, a Edith Salcedo Méndez, Señor, a Mireya Cano, Señor, gracias por sus vidas. Allí están delante de ti, tú les llenas, tú les levantas, les fortaleces, Padre, les guardas en el propósito tuyo glorioso, en el propósito tuyo especial ahora. Les muestras tu ayuda, tu bendición y tu socorro. Ahí está el Espíritu de Dios para bendecir cada vida. Ahí está la presencia de Dios para guardar cada persona que está en necesidad. Esos que están enfermos allí en casa, ahora empiezan a recibir sanidad, ahora comienzan a recibir bendición del cielo, ahora comienzan a recibir la bendición del Señor, que les toca, les sana, les levanta, les fortalece ahora, porque Dios es todopoderoso, porque Él es el Rey glorioso que nos levanta, nos sostiene, nos bendice, nos santifica por su palabra maravillosa, por su bendición especial. Padre, sigue moviéndote, Padre, sigue glorificándote, mi Señor, en cada vida, en cada persona que está allí, Señor, oh Dios. Glorifícate, Padre, dándole entendimiento a cada persona que confía en ti. Bendice a Nancy Mora, en tus manos le presento, Señor, ahora, Padre, para que siga sanando, guardando sus vidas. Protégeles en la palabra tuya de bendición y de poder. Guarda sus vidas, protégeles, enséñales, cércales, Padre, bajo la poderosa mano de Dios. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, Padre. Te bendecimos hoy, clamamos a ti hoy, bendito Dios. Sana ese cuerpo enfermo ahora, restaura esa vida que estaba en opresión, en enfermedad, en dolencia. Todo lo que había querido venir allá a su vida para dañarle, para afectarle, se va, se tiene que ir en el nombre de Jesús. La enfermedad se tiene que ir, el problema físico se tiene que ir, la afectación de salud se tiene que ir en esta mañana, y el Todopoderoso nos sana, y el Rey de Gloria nos levanta, nos bendice. Eres nuestro sanador, eres el Señor. Oh, gracias por tu palabra, gracias porque esto mortal será absorbido por la inmortalidad, porque esto terrenal será absorbido por lo celestial y cambiado, Señor. Pero mientras eso sucede, sigue operando en nosotros la potencia de Dios, el Espíritu Santo, el dunamis de Dios sigue operando en este cuerpo para restaurar, en esta alma para fortalecer, en este espíritu